Primero, un agradecimiento muy especial nuevamente a los expositores de José Herrera Ruiz. Ya hace 8 días estuvimos en nuestra primera conferencia con ellos alrededor de temas de recursos humanos dentro del sector salud y todo el componente que hoy tenemos de recursos humanos dentro del COVID. Y hoy vamos a tener precisamente todos los temas regulatorios que en este momento están incidiendo sobre el sector salud. Entonces nos acompañan hoy por parte de la empresa, por parte de José Herrera, Oscar y Jorge y Cristian, quienes harán la presentación precisamente alrededor de los temas del tema que ya planteamos. A los tres, muchas gracias, muy bienvenidos y pues el agradecimiento especial por acompañarnos en estas sesiones que sabemos son de gran utilidad para todo el sector, para todas las empresas y pues que cada uno precisamente le saque el jugo, por decirlo en esos términos, dependiendo de sus necesidades. Hoy tenemos un marco regulatorio infinito a partir de todo lo que se ha generado en el marco del COVID. Entonces yo creo que lo importante, démosle la bienvenida a nuestros expositores y nuevamente el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Jorge, Oscar, tienen la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y gracias por la invitación y gracias a todos quienes se han inscrito para participar en este evento. Las recomendaciones de siempre, las personas que estén oyendo puedan poner en mute o en silencio sus micrófonos, les agradecemos muchísimo. Por parte de José Ruiz participarán Jorge de los Ríos. Jorge es director de nuestra práctica, es socio de la firma, director de nuestra práctica de Derecho de la Competencia. Y también con mucha experiencia en todos los temas que tienen que ver con manejo y registro de datos personales e interacción con las autoridades relativas a estos temas. Y Cristian Lozano es abogado de nuestro equipo de fusiones y adquisiciones, derecho corporativo y derecho regulatorio, y estarán a cargo de hacer la presentación a continuación. Por supuesto, como fue la última vez, nuestro interés es poder tener un diálogo con ustedes abierto. En la medida en que surjan preguntas, por favor ténganlas muy presentes. Hemos dado un espacio al final que esperamos que sea muy productivo para que podamos interactuar sobre todos estos temas. Para nosotros pues esa interacción y poder absorber con ustedes las dudas pues es lo más importante. La idea es pues obviamente sabemos que ustedes tienen perfectamente conocida y manejada la regulación y la saben al derecho y al revés mucho mejor que lo que nosotros podemos saberla. De manera que pues esto no se trata de hacerles una descripción de las cosas que ustedes ya saben acerca de las nuevas normas proferidas por el gobierno en relación con la atención de la crisis, sino que la idea es intentar aportarles a ustedes perspectivas, elementos de juicio, consejos prácticos y algunos criterios de interpretación y aplicación que esperamos les sean de utilidad. Entonces, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a Cristian Lozano. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Oscar. Como bien dice Oscar, pues nosotros la presentación del día de hoy es todos los asuntos regulatorios que han afectado al sector salud, pues en vista de todo este tema del COVID-19. El sector salud es un sector bastante regulado y especializado, en el cual pues los asistentes a esta conferencia tienen un vasto conocimiento, un mayor conocimiento. Nuestra idea es darles un valor agregado respecto de temas comerciales, contractuales, algunos puntos de riesgos de cumplimiento, algunos puntos de datos personales, algunos puntos de competencia respecto de la aplicación de estos asuntos regulatorios que están sucediendo en el momento. Vamos a tener unos 3 temas iniciales para contextualizarnos. Lo primero es una contextualización nacional e internacional para que veamos cómo está impactando esta emergencia sanitaria a distintos países. Lo segundo, vamos a hablar de los impactos de estas nuevas regulaciones en los temas de telemedicina. Posteriormente vamos a hablar de asuntos
contractuales, principalmente de cómo se han visto afectadas las IPS y la forma de contratar y de recibir recursos por parte de las entidades territoriales y del Ministerio de Salud. Finalmente hablaremos de la compra de carteras de la resolución 619 que salió recientemente. Y finalmente hablaremos de la norma más reciente que puede estar impactando estos temas regulatorios desde la perspectiva de competencia, que es una resolución sobre acuerdos de colaboración entre competidores que no afectan el régimen de competencia. Y ahí haremos algunos comentarios adicionales junto a Jorge. Entonces, sin mayor preámbulo, demos inicio y lo primero es que veamos el contexto nacional e internacional de cómo se ha afectado el sector salud por el COVID. Como vemos en la gráfica provista por Fitch Solutions, estamos viendo que países desarrollados como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, han tenido que incrementar su presupuesto en salud. Ellos ya tenían previsto, desde que inició esta cuestión, ya tenían previsto un aumento en la inyección de capital y de recursos al sector. Sin embargo, la emergencia sanitaria ha desbordado esos cálculos y han tenido que inyectar nuevos recursos. ¿Cuál es la preocupación de este contexto internacional traído a Colombia? Que en países, como lo llaman internacionalmente, en países en vía de desarrollo, como Colombia y Latinoamérica, es posible que los gobiernos no tengan ni la capacidad en el capital, ni la capacidad hospitalaria instalada para atender una crisis de esta magnitud. Por lo tanto, los gobiernos, y principalmente el gobierno colombiano, ha tenido que incluir nuevos paquetes económicos favoreciendo al sector salud y a sus actores a través de distintos programas, a través de recursos territoriales, a través de giros por el ADRES, a través de la flexibilización de las normas, a través de la flexibilización de los requisitos para contratar, de tal manera que el sector salud pueda responder a esta crisis pues de la mejor manera y de la manera que Colombia mejor pueda. Sin embargo, el contexto internacional nos muestra que la crisis está desbordando las proyecciones de cada uno de los países. Con ese contexto y teniendo en cuenta que eso es lo que ha guiado al gobierno colombiano a implementar las principales medidas, vamos a hablar de una de las primeras medidas relevantes en el sector y es los temas relacionados con la telemedicina. Como ustedes bien saben, pues la telemedicina está regulada en Colombia bajo la resolución 2654 y bajo la resolución 3100 del 2019 del Ministerio de Salud, con grandes cambios y buenos beneficios para estos asuntos, pero el decreto 538 de 2020 realizó y describió una autorización transitoria para prestar servicios de salud en una modalidad distinta. Y en este punto nos vamos a enfocar únicamente en el tema de telemedicina. Posteriormente hablaremos de los otros puntos. Pero frente a los temas de telemedicina, lo que dice este nuevo decreto establecido por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria, nos está indicando que los prestadores de servicios de salud deben propender por la implementación de plataformas virtuales a través de las cuales se pueda realizar la telesalud, nos indica principalmente. En ese punto, cuando habla de la telesalud, es importante recordar entre nosotros la diferencia que existe entre la telesalud, la teleorientación y la telemedicina. El gobierno les está indicando a las IPS que tienen que sacar plataformas virtuales para implementar la telesalud, y la telesalud comprende la teleorientación como esas actividades de salud para la información y consejería sin la necesidad de habilitar una modalidad distinta a la que ya se tenía, y la telemedicina. En ese punto es importante y es que las IPS en este punto, cuando surge todo el tema del COVID-19, lo primero que les ordena el gobierno es tratar de evitar el contacto físico y por lo menos las reuniones presenciales y las citas médicas presenciales. En ese punto, para poder continuar con la prestación de los servicios, muchas IPS comenzaron a prestar los servicios de salud
a través de, por decirlo así, de la telemedicina, pero es posible que muchas de ellas estuvieran haciendo teleorientación y no telemedicina. Y en ese punto es donde queremos nosotros recalcar la diferencia entre la teleorientación y la telemedicina. Mientras el prestador de servicios de salud esté realizando actividades de información y de consejería, no va a necesitar habilitar la modalidad de telemedicina. Sin embargo, si el prestador de servicios de salud quiere o desea prestar efectivamente el servicio de salud completo, diagnosticar, prescribir medicamentos, debe solicitar la autorización y tener la habilitación para prestar telemedicina. ¿Qué ha surgido con este decreto 538? Lo que ha hecho es reducir los requisitos en esta emergencia sanitaria para prestar los servicios de salud a través de telemedicina, cumpliendo únicamente con requisitos un poco más pequeños en los caracteres técnicos. Les está indicando únicamente que deben tener una plataforma virtual con audio y video. Segundo, que deben cumplir con los principios de tratamiento de datos personales. Y tercero, que esta plataforma virtual debe permitir la firma electrónica. En este punto, queremos nosotros recalcar el punto del tratamiento de los datos personales. Estas plataformas virtuales que están implementando las IPS deben tener ciertas características de seguridad y del manejo de tratamiento de datos personales, y es donde ahí les queremos dar unas recomendaciones prácticas, y para eso tenemos en la llamada a nuestro socio director de la práctica de datos personales, Jorge, quien tiene ciertos comentarios y tips al respecto. Jorge, adelante. Gracias, Cristian. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias igualmente a la Cámara por la invitación. Antes que nada, pues sí quisiera advertir que una de las obligaciones principales del régimen de protección de datos es que cualquier entidad pública o privada que haga tratamiento de datos personales, entendiendo tratamiento, la recolección, uso, procesamiento, análisis de información, etcétera, de cualquier persona, requiere la autorización previa, expresa e informada de ese titular. Ahora, ¿cómo armonizamos esa necesidad de tener una autorización previa, expresa e informada cuando estamos prestando servicios a través de plataformas tecnológicas digitales? De acuerdo a la normatividad, la autorización se puede dar por cualquier medio, y aquel que realiza el tratamiento de datos personales tiene a su vez la carga de conservar la prueba, y el titular de la información, en este caso, por ejemplo, puede ser el paciente o puede ser igualmente el médico, tienen el derecho de exigir prueba de esa autorización. La autorización puede ser por escrito, puede ser verbal. A ver, cuando es verbal, pues se aconseja grabar la comunicación, o puede ser mediante cualquier conducta inequívoca, es decir, cualquier conducta que dé lugar a entender que el titular está concediendo la información. Ahora, en materia de telesalud, este decreto 538, en el parágrafo 2 del artículo 8, establece que el consentimiento debe ser informado, es decir, que el paciente podrá remitir la imagen del documento firmado, es decir, la autorización vía escaneada, por ejemplo. En caso de no ser esto posible, el profesional tratante, es decir, el médico, dejará constancia en la historia clínica de la información brindada sobre el alcance de la atención y de la aceptación acto asistencial por parte del paciente de forma libre, voluntaria y consciente. Esto, digamos, presenta bastantes desafíos, y por supuesto se entiende que esto solamente se dará en el marco del COVID. Esto todavía no está para quedarse, digamos, en el tiempo.
y buscan flexibilizar un poco el régimen dada la formalidad del mismo de exigir una autorización previa y expresa, y además que el responsable del tratamiento de los datos conserve la prueba, y permite que se pueda eventualmente consignar en la historia clínica que el paciente dio su autorización, ¿sí? Y eso, digamos, se entendería aceptado. Eso igualmente empata con una excepción prevista en la norma de protección de datos personales, que es en aquellos casos de urgencia médica o sanitaria, no se requiere una autorización previa y expresa. Aquí el mensaje que yo quisiera transmitirles es que, por regla general, todas las empresas que prestan servicios de telemedicina deben contar con la autorización del paciente, pero si este no se pudiere, la ley, el decreto agrega como una forma de aceptación que sería mediante la consignación en la historia clínica, pero esto solamente se puede hacer dentro del contexto del COVID y mientras dure la emergencia. Ahora, otro punto importante, y es que el COVID-19 no exime de responsabilidad a las empresas prestadoras de salud para implementar mecanismos de seguridad. Y de hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio, al principio de la emergencia, emitió una comunicación pública en donde decía: si bien los hospitales y clínicas no están obligados a obtener la autorización expresa, eso no les exime la responsabilidad de hacer un tratamiento de datos responsable y seguro, con miras a evitar que la información de salud de las personas, que normalmente se entienden como datos sensibles, toda vez que es información que, de ser mal utilizada, puede prestarse a discriminaciones, la protejan y tengan al interior, digamos, de cada institución tanto los elementos técnicos, administrativos y humanos necesarios para garantizar su efectiva protección. Así pues, digamos que dentro del estándar que ha recomendado la Superintendencia y que igualmente se ha consignado en distintas normas, es aconsejable tener un programa integral de gestión de datos. Básicamente, ese programa de gestión de datos es establecer al interior de cada empresa las medidas apropiadas, efectivas y verificables que le permitan demostrar que tienen unas prácticas idóneas y seguras para la protección de datos personales de las personas que manejan. Se ha introducido el principio del privacy by design o privacidad por diseño. ¿Y esto qué quiere decir? No existe un esquema, digamos, formato para todas las empresas y que se aplique igual. La autoridad valora mucho que las empresas adopten esquemas de protección de tratamiento de datos conforme a la naturaleza de la actividad económica que desarrollan, conforme a su estructura, a la naturaleza de los datos que manejan, etcétera. Es decir, básicamente que lo hagan como hecho a su medida, y que en ese diseño la manera como lo implementaron y como lo diseñaron responde a las necesidades para garantizar que los datos son manejados de manera transparente, segura y protegida. Dentro de las buenas prácticas uno podría, y la superintendencia así lo ha reconocido, hay algunas como por ejemplo, pues tener medidas de protección y más para un hospital o una empresa que presta servicios de salud, toda vez que pues está manejando información sensible de los pacientes y ese tipo de información, digamos, tiene como unos esquemas de protección especial, y adicionalmente
están muy bien vistos los denominados Privacy Impact Assessment, es decir, que las empresas desde un principio hagan unas evaluaciones previas de impacto sobre la privacidad de las personas y con base en eso adopten las medidas que se requieran para mitigar cualquier tipo de riesgo. Y finalmente es importante tener al interior de la compañía algunos tipos de procesos que respondan a la necesidad de los titulares de la información. Por ejemplo, si la ley consigna algunos derechos de los titulares como la posibilidad de rectificar la información o solicitar la revocación de la autorización o de poder tener acceso a qué tipo de información tienen. En el caso de ustedes, por ejemplo, un paciente tiene el derecho de pedir cuál es su historia clínica y que se la den. Ese tipo de peticiones que puedan llegar a ser los titulares hay que darles trámite y hay que atenderlos de manera ágil, porque lo que pudiera eventualmente ocurrir es que ante no observar las solicitudes de los titulares, estos pues tendrían derecho a quejarse frente a la Autoridad de Protección de Datos, y ya ha habido casos en donde por no atender los requerimientos de los titulares hay empresas que han sido sancionadas por esto. Finalmente, en materia de telemedicina, no lo dice el decreto, pero digamos es una práctica que se puede, que no está exenta de que se deba tener presente. Además que en últimas también la telemedicina es una especie de prácticamente que de comercio electrónico, ¿no? En donde se requiere establecer mecanismos de identificación de las personas, ¿sí? Entonces eso es muy importante, eso no lo establece el decreto 538, pero dependiendo del caso habría que evaluar si ese tipo de mecanismos de identificación es importante implementarlos, y más cuando pues se está tratando de información de salud que se consideran a la luz de la ley como datos sensibles. Muchas gracias, Jorge. Entonces, para recapitular el tema de telemedicina y poderlo cerrar y pasar a otros puntos, les recordamos entonces los 4 puntos principales que estamos teniendo en cuenta de esto. Tener en cuenta que el decreto 538 está reduciendo los requisitos para habilitar la modalidad de telemedicina, pero esa autorización es transitoria mientras dura la emergencia sanitaria. Es decir, que si posteriormente se quiere continuar prestando el servicio de telemedicina, habrá que cumplir con los demás requisitos de la resolución 3100 y la resolución 2654. Segundo, debemos tener cuidado en este marco de la emergencia sanitaria y la prestación de servicios de salud virtuales, por decirlo así, el alcance de esos servicios. Y por lo tanto, en ese punto, determinar si lo que se está haciendo a través del prestador de servicios de salud es teleorientación o alcanza a ser telemedicina. De esa manera, si llega a ser teleorientación, no se necesitará una autorización adicional, y si llega a ser telemedicina, sí se requerirá esta autorización transitoria. Lo tercero es la recomendación sobre la forma en la que se deben tratar los datos personales y la seguridad de la información, según lo comentó Jorge. Y lo cuarto es comentarles que el Ministerio de Salud expidió una guía para realizar las atenciones a través de telemedicina. Es una guía que indica desde el inicio el cómo se debe dar inicio a la cita médica, cómo se debe finalizar, cómo se debe solicitar cómo se deben realizar las preguntas, cómo se le debe solicitar al paciente los consentimientos informados, etcétera, etcétera. Es una guía bastante completa en el paso a paso de la implementación de estos temas de telemedicina que les pueden servir. Dicho eso, pasemos a un siguiente punto, que son las otras medidas regulatorias que pueden estar afectando al sector salud en unos temas comerciales y contractuales. Lo primero
es la autorización transitoria para prestar los servicios de salud, como les estábamos comentando. Esa autorización transitoria para prestar servicios de salud lo que indica es que se pueden, a partir de la emergencia sanitaria, adecuar espacios físicos no habilitados para la prestación del servicio de salud. Se pueden adecuar servicios habilitados para prestar otro servicio que no esté habilitado. Se puede ampliar la capacidad instalada, se puede prestar en modalidades distintas a las habilitadas, ahí es donde hablamos de la telemedicina y de la atención domiciliaria, y se pueden prestar servicios no habilitados. Lo que le exige la norma a las personas que quieran realizar sus actividades bajo esta permisión es que hagan una solicitud de autorización transitoria a la Secretaría Distrital. Es decir, a través de, y eso se hace a través del REPS, como ustedes lo saben. ¿Qué sucede? Es posible que la Secretaría de Salud decida realizar una visita de verificación previa o les solicite a ustedes requisitos adicionales o le haga comentarios a la forma en la que ustedes quieran prestar el servicio de salud. En todo caso, lo que dice la norma es que en máximo 4 días calendario, los prestadores de servicios de salud van a tener una respuesta a la habilitación y la autorización transitoria. Si la Secretaría de Salud no responde dentro del término que indica la norma, se entiende un silencio administrativo positivo y por lo tanto se entiende que el prestador de servicios de salud está habilitado y está autorizado transitoriamente para prestar los servicios de salud en las permisiones que indica la norma. Frente a esto es importante aclarar las siguientes preguntas. Lo primero es, nuevamente, si la autorización sobre estos servicios de salud será permanente. No, y recalcamos, es únicamente durante la emergencia sanitaria. Si posteriormente se quiere continuar cumpliendo o prestando estos servicios, habrá que cumplir con los demás requisitos que exige la norma. 2, otra pregunta que puede surgir de la lectura de este decreto 538 es si esta autorización y esta permisión transitoria es únicamente para atender temas de COVID o es, por ejemplo, para atender a las personas que no estamos atendiendo porque no las podemos atender físicamente, a los pacientes crónicos, a los mayores de 70 años, a los menores de edad. Entendemos nosotros de la norma y es un entendimiento razonable, una interpretación razonable que se ha entendido así y que según lo que nos han contado algunos actores del sector salud se está dando de esa manera. Los servicios que se están habilitando no son únicamente para el COVID, pueden ser para otro tipo de servicios, para servicios de terapias, para servicios de atención a los mayores de 70 años, atenciones a menores de edad, consultas externas, se pueden prestar a través de telemedicina bajo esta permisión. La idea es desaglomerar las instalaciones de los hospitales. Frente a estos 3 puntos, lo que nosotros queremos y darles unas recomendaciones frente a estas autorizaciones transitorias son las siguientes. Lo primero es que si no se tienen habilitados ciertos servicios, no comenzar a prestarlos sin haber completado el procedimiento ante la Secretaría de Salud. Por más urgencia o circunstancia dentro del hospital, si no se tiene habilitado un servicio específico y se está necesitando en el momento, hay que cumplir primero con el procedimiento. De lo contrario, se están prestando servicios de salud que no están permitidos en ese momento para ese prestador de servicios de salud y tendrá pues el riesgo de las sanciones a que hay lugar. Lo segundo es que utilicemos este mecanismo de autorización transitoria únicamente cuando sea necesario. La idea de esta autorización transitoria es tratar de aumentar la capacidad hospitalaria, pero no significa que todos los prestadores de servicios de salud ahora quieran habilitar todos los servicios posibles. Realmente eso podría llegar a ser riesgoso. Eso generaría un riesgo porque, de hecho, la norma nos está indicando que en todo caso, aunque haya una autorización transitoria y sean menos los requisitos, la responsabilidad por el cumplimiento y por la prestación del servicio de salud se mantiene en cabeza del prestador de servicio de salud. En consecuencia, todo lo bueno o malo que pase en la prestación del servicio de salud bajo la autorización transitoria sigue siendo un tema del prestador de servicios de salud. Y
pues esto nos puede generar, lo que les comentábamos, los riesgos posteriores a la prestación del servicio. Entonces, la idea es que utilicemos esta autorización transitoria en una forma responsable y únicamente bajo las necesidades del caso. La siguiente autorización regulatoria o modificación regulatoria que nos indica la norma es la eliminación de una autorización previa del Ministerio de Salud y la eliminación de una priorización en la contratación de prestadores de servicios de salud privados. ¿Qué indica la norma? Los artículos 2 y 3 de este decreto 538 nos están eliminando una autorización previa. Dice que las entidades territoriales deben contratar con las empresas sociales del Estado o IPS públicas la atención a la población pobre no asegurada, es decir, población que no esté en el régimen subsidiado, en el régimen contributivo o no haga parte de ninguna de las excepciones o regímenes especiales de salud, es decir, personas que en su momento no están cubiertas por ninguna EPS. En esos casos, las entidades territoriales deben garantizar la atención a esta población pobre no asegurada a través de las empresas sociales del Estado y las IPS públicas. Sin embargo, dice la norma que cuando no exista suficiente disponibilidad en el municipio, la entidad territorial, previa autorización del Ministerio de Salud, puede contratar estas cuestiones con el ministerio, con las IPS privadas. Lo que está diciendo el decreto 538 es que ahora las entidades territoriales no necesitan esa autorización previa del Ministerio de Salud y pueden contratar con las IPS privadas la prestación de salud, de servicios de salud a la población pobre no asegurada. Ahí hay todo un nicho de negocio, pero a su vez hay todo un riesgo asociado a la contratación, que ya les comentamos. Lo segundo que elimina es la priorización. Dice que la prestación de acciones como la promoción y prevención en salud para el régimen subsidiado se contratará también por las entidades territoriales prioritariamente a través de instituciones prestadores de servicios de salud de carácter público. Sin embargo, es posible que se contrate con las IPS privadas. Lo que está diciendo el decreto 538 nuevamente es que ya no habrá una priorización de las entidades territoriales frente a las IPS públicas. Está diciendo es que las entidades territoriales pueden comenzar a contratar con las IPS privadas este tipo de acciones. Ahí tenemos que tener en cuenta el riesgo de la contratación con el Estado y con las entidades territoriales. Una cosa es que se eliminen requisitos como autorizaciones previas, como priorizaciones, pero eso no significa que se eliminen regímenes de prohibiciones, de inhabilidades, de incompatibilidades, de principios de administración pública como la eficiencia y como la responsabilidad en el gasto. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado de cómo se van a realizar estas contrataciones con el Estado. Las IPS privadas en este caso van a tener un nuevo nicho de negocio porque van a poder ingresar a nuevos mercados como la población pobre no asegurada y las acciones de promoción y prevención en el régimen subsidiado, pero esos contratos van a ser directamente con el Estado y contratar con el Estado genera ciertas alertas que deben mantenerse, por las cuales deben mantenerse controles al interior de las compañías. Este mismo punto se conecta con el artículo 5, que es un artículo bastante interesante sobre la contratación del Ministerio de Salud y las entidades territoriales con las IPS del sector privado. Lo que dice este artículo en uno de sus párrafos es que el Ministerio de Salud y las entidades territoriales van a poder contratar con las IPS privadas la colaboración en la prestación del servicio de salud durante la emergencia y que dichos contratos pueden conllevar a la compra de equipos médicos, ventiladores, camas de UCI, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso sucede, lo que dice la norma es que el prestador de servicios de salud entiende que los equipos médicos que está recibiendo en virtud de estos contratos están recibiéndose a título de comodato, es decir, el titular de esos equipos médicos será el Estado, no el prestador de servicios de salud.
Eso por un lado. Por el otro lado, lo que está indicando es cómo se van a pagar estos servicios y estos equipos y la prestación y el apoyo en los servicios de salud. Normalmente las IPS suelen contratar con las EPS y con las aseguradoras y los pagadores todos estos servicios, pero lo que está diciendo la norma aquí es que ahora el pagador y quien va a poder contratar directamente estos servicios es el Ministerio de Salud y las entidades territoriales. Eso es un gran punto y volvemos al mismo tema. Ahora la contratación de las IPS privadas no será únicamente con otras entidades privadas, podrá ser también con entidades públicas, con entidades territoriales, gobernaciones, alcaldías o incluso el Ministerio de Salud. Este régimen nos genera a nosotros una serie de dudas adicionales y de puntos a tener en cuenta. Lo primero es lo que ya les comentábamos de cómo garantizar que este contrato se haya celebrado en cumplimiento de los requisitos legales. Es importante que dentro de los contratos que estemos realizando con el gobierno exijamos las declaraciones de la entidad territorial o del Ministerio de Salud, el cumplimiento de sus regímenes de contratación pública, de que si están contratando bajo contratación directa por emergencia o por urgencia manifiesta, así lo expliquen en el contrato, de tal manera que la IPS privada se pueda blindar de esos riesgos frente a la contratación con el Estado. Lo segundo es cómo evitar actos de corrupción en este tipo de contrataciones. Nosotros, los asistentes a esta conferencia, no somos ajenos a todas las noticias que están saliendo sobre costos, sobre contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, frente a la emergencia económica en distintas entidades territoriales. Es muy importante que se revisen estos contratos y las condiciones que sean de mercado en esos contratos. Si hay algo dentro de esa contratación que no cuadran, si los números no están cuadrando, es necesario activar las alarmas internas dentro de las IPS y comenzar a revisar dichos documentos y dichos contratos antes de vincularse a ellos. Y lo tercero es respecto de la responsabilidad de los prestadores de servicios de salud por estos equipos que se van a recibir a título de comodato. Si bien estos artículos en su momento la entidad territorial o el Ministerio de Salud determinarán qué hacer con los equipos y una alternativa a eso puede ser trasladarlos a las IPS públicas, hay un riesgo y es que los equipos médicos se puedan dañar por su uso en la emergencia sanitaria. En ese caso es importante que dentro de los contratos indiquemos cláusulas de exoneración de responsabilidad por el maltrato o por el deterioro físico de los equipos, por el paso normal del tiempo y por el uso que se les está dando, de tal manera que luego el Estado no quiera recuperar un equipo médico como si estuviera nuevo o como si nunca se hubiera utilizado. Otro de los cambios importantes en este decreto 538 que impacta la prestación de servicios de salud es la posible activación de los Centros de Regulación de Urgencias, Emergencias y Desastres, conocidos como el CRUE. Como bien saben, cada entidad territorial cuenta con un centro de regulación de urgencias para que cuando cuando la demanda de servicios de salud supere la oferta, la entidad territorial asuma la responsabilidad de la referencia y contrarreferencia de los servicios. Lo que está indicando el decreto 538 es que respecto de las camas de UCI, una vez se supere esta oferta que se tiene, que la demanda supere la oferta, lo que va a pasar es que el CRUE va a tomar control sobre la disponibilidad de camas y sobre la asignación de las camas en los distintos hospitales. ¿Eso qué significa? Que es posible que una vez se active el CRUE, una IPS que no tenga un contrato con determinada EPS tenga que recibir a un paciente asegurado por esa EPS con la que no tiene un contrato, toda vez que el CRUE le asignó dicho paciente. Eso genera unas posibles trabas o complicaciones en el tema de los pagos de los servicios.
Para eso, la propia regulación nos está indicando que el prestador de servicios de salud tiene la obligación de informar su disponibilidad de camas al CRUE para que el CRUE pueda realizar correctamente su gestión. Y lo segundo es que el prestador de servicios de salud debe reportar a las EPS los pacientes que reciban en este proceso de referencia y contrarreferencia realizado por el CRUE. En consecuencia, como se pagarán estos servicios de UCIs que sean designados por el CRUE y que no tengan y que no sean bajo un contrato con las EPS, inicialmente se deberán cargar a la UPC, es decir, inicialmente la IPS va a tener que cobrarle a la EPS con la que no tiene un contrato en virtud de lo que está indicando el CRUE. Pero lo que ha dicho la regulación también es que es posible que todos estos servicios de UCIs que se hagan a través del CRUE se hagan con cargo al ADRES y a la canasta de servicios y tecnologías en salud. Hasta donde tenemos conocimiento, al día de hoy, ninguna de las entidades territoriales ha tenido que utilizar el CRUE para la emergencia sanitaria y por lo menos en las principales ciudades, cada una de las IPS privadas aún mantiene como la libertad de mantenerse contratando y recibiendo únicamente a los pacientes asegurados con las EPS que tienen, con las EPS que tienen contratos. Una de las preguntas que nos surge. Se cortó el audio. Sí, se nos Se fue desconectó a Jorge. Cristian. A Cristian, perdón. Sí, Sí. pero lo tenemos conectado, no. No, Se le cayó la comunicación a Cristian. Sí. Esperemos si se conecta. Oscar, ¿le puedes comunicar, porfa? No, y tampoco veo a Oscar. Felipe, por favor, marquémosle allí a Oscar. Déjame, yo le les marco. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Como tienen ventajas nuestras reuniones ahora virtuales, también tenemos estos impases. Pero bueno, no importa. Esperemos un ratico que yo creo que ya nos conectamos. Hace parte de la nueva realidad. Sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Eso es cierto. Aló, Cristian. No se ha conectado. No, no lo veo conectado todavía. Estaba hablando y no sé, al parecer
es como si estuviera conectado, pero Ya, ya. según... Creo que ya, sí. Sí, pues Creo que ahí ya aparece aparece. conectado. Ya. ¿No? Aló, buenas tardes. Creo Sí, que Cristian. me estaba indicando que se había caído la llamada. Sí, correcto. Ok, no, qué pena con ustedes. Creo que era un tema de No la te señal, preocupes. pero ya estamos aquí nuevamente. Tranquilo. Ustedes me dirán hasta dónde me caí. Veamos, volvamos a proyectar. ¿Te parece? Sí, estábamos hablando del Centro Regulador de Urgencias, Eso. ¿correcto? Estamos en el CRUE, correcto. Ok, perfecto. Pues creo entender que alcanzamos a escuchar toda la explicación de la forma en la que va a funcionar el CRUE y íbamos entonces en las recomendaciones que tenemos al respecto. Lo importante, como les estaba tratando de comentar hace un momento, era que tenemos que tener un canal de contacto único con el CRUE, es decir, la IPS debe tratar de designar a una sola persona para el contacto con el CRUE de tal manera que se eviten informaciones contrariadas o una falsa información o incorrecta información entregada a la CRUE. Lo segundo es que debemos soportar debidamente las facturas que estemos enviando a las EPS que no, con las que no se tengan contratos, de tal manera que las EPS pues también puedan recibir y puedan entender el por qué una IPS con la que no tienen contrato les está realizando unos cobros. Y lo tercero es que internamente se debe determinar con claridad qué se le debe cobrar a las CPS con las que se tienen contratos, qué se le debe cobrar a las CPS con las que no se tienen contratos y qué se le debe cobrar al ADRES en caso de que el ADRES active la canasta de servicios y tecnologías para atención del COVID. De tal manera que así podamos saber cuál de las líneas es las que debemos seguir para el cobro. Eso en cuanto al CRUE. Hay otro cambio bastante importante o una restricción importante en el decreto 538 y es la prohibición de aumentar tarifas para la prestación del servicio de salud. Lo que indica la norma es una prohibición. Claramente nos está indicando que no podrán incrementarse más allá de la inflación causada las tarifas de los servicios y tecnologías en salud y que deben mantenerse los valores de los contratos actuales. Es decir, no pueden haber otros sís a los contratos vigentes para aumentar el valor de los servicios. Y segundo, no pueden aumentarse el valor de los servicios en los nuevos contratos, salvo la inflación causada. Eso está generando lo que está significando es que los nuevos costos que se generan en la prestación de servicios de salud, como los nuevos equipos que se tengan que utilizar, la mayor necesidad de equipos de protección para el personal de salud y todos esos gastos se tengan que mantener en principio en los prestadores de servicios de salud y no se pueden aumentar esos valores a las EPS y a los pagadores en general, que pueden ser hoy en día también las entidades territoriales. Eso pues tiene sus complejidades y a la fecha no hemos visto cómo va a funcionar realmente, pues porque es cierto que las IPS pueden estar teniendo unos mayores gastos en este momento para la prestación de los mismos servicios de salud, cuestión que no estaba contemplada en el momento en el que se firmó el contrato, ¿no? El tema es cuáles son las sanciones por el incumplimiento a esta prohibición. Realmente la norma no tiene ninguna sanción establecida específica para esta prohibición, por lo tanto, deben seguirse las normas de régimen administrativo sancionatorio vigentes de la ley 1949 y la de los decretos para cada una de las secretarías departamentales. Eso en cuanto al decreto 538 y y en aras del tiempo tenemos dos temas importantes adicionales que queremos hablarles. Uno es la resolución 619 del 2020 del Ministerio de Salud sobre la compra de cartera con cargo a ladres y el segundo es el tema de competencia que les comentábamos al inicio. Pasemos rápidamente por este tema de la compra de cartera que creemos que ustedes conocen perfectamente el cómo va a funcionar esta compra de cartera. Ya han habido otros casos de compras de carteras, pero en virtud de esta emergencia sanitaria, el gobierno nuevamente está indicando que el ADRES le va a comprar la cartera que le debe la EPS a las IPS. Pero esta compra de cartera no va a ser para todas las IPS.
principalmente, y así lo dice la norma, se va a tratar de priorizar las solicitudes de las IPS públicas o mixtas, es decir, aquellas entidades que alguna relación tengan con el Estado. Y si son IPS privadas, para que esta compra de cartera les aplique, deben o estar atendiendo el COVID o tener más de 50 camas como disponibles. En consecuencia, IPS que no estén atendiendo el COVID o IPS que no presten servicios de salud relacionados con el COVID o IPS que tengan menos de 50 camas, pues no son susceptibles de aplicarles esta resolución y no pueden acceder a la compra de cartera con cargo al ADRES. ¿Cuáles son las principales características de esta compra de cartera que va a hacer el ADRES? Esa cartera no puede ser una cartera menor a 60 días. Las facturas que se deben enviar con cargo al ADRES son las facturas que sean de mayor antigüedad. Deben ser sobre los servicios financiados por las UPC. Debe la cartera de tener un mínimo de 20 millones y un máximo del 10% del valor total de la compra de cartera. Es decir, una sola IPS no puede llevarse más del 10% del presupuesto que tiene el ADRES para las compras de carteras. Si las solicitudes llegan a superar ese presupuesto que tiene el ADRES para la compra de cartera, comienza el tema de la prelación y la priorización, y ahí es donde el ADRES indica y el Ministerio indica que el ADRES debe priorizar las compras de carteras para las IPS públicas. Y finalmente, que es el punto que nos lleva al procedimiento, es que la cartera en todo caso debe estar reconocida y conciliada con la EPS y sin glosas, y no debe haber sido negociada en ninguna otra ronda de compras de carteras anteriores. Para que la cartera deba estar reconocida y conciliada con la EPS y sin glosas, significa que entre la IPS y la EPS ya deben haber llegado a un acuerdo sobre el valor de los servicios de salud a pagar. Y ahí es donde vamos al procedimiento. Y este procedimiento de la compra de cartera se puede dividir fácilmente en 4 puntos. Lo primero es que debe haber un procedimiento previo de conciliación entre la EPS y la IPS para que haya un acta de conciliación sobre las facturas. Eso debe generar un ajuste contable y deben hacerse los registros contables necesarios para que esa conciliación se refleje. Luego, la IPS debe presentar esta documentación al Estado. ¿Qué debe presentar? Principalmente el acta de conciliación con la EPS, las facturas que se están comprando, por decirlo así, los anexos que nos está informando la resolución donde se informan los servicios, los valores, etcétera, y debe adjuntar un pagaré y una carta de instrucción. Es decir, esos pagarés y cartas de instrucción deben hacerse desde la conciliación con la EPS. El ADRES, a través de la Subdirección de Garantías de Liquidaciones y Garantías del ADRES, revisará y si cumple con todos los requisitos que está indicando la norma, pasa a un comité asesor de compra de cartera y finalmente hacen una aprobación de la compra de cartera y un giro del ADRES directamente a la IPS. El ADRES para ello emite un acto administrativo. ¿Qué pasa una vez la IPS recibe los recursos por parte del ADRES? La IPS debe cancelar la deuda y mostrarle que la contabilidad ya está cancelada la deuda, y la EPS debe proceder a registrar contablemente que ahora le debe al ADRES. Y finalmente, la IPS debe utilizar los recursos que está recibiendo a través del ADRES principalmente para el pago de deudas laborales y el pago de honorarios de profesionales de la salud. Esos recursos se deben utilizar para esos puntos y no para otros, según lo indica la norma. Eso les queríamos comentar en cuanto a la resolución 619 y que pues, es muy posible que varias de las IPS en las que estemos puedan ser susceptibles de esta compra de cartera y puede ser una buena forma para inyectar capital a las compañías, pero pues como bien lo están viendo en el procedimiento, no es un procedimiento tan rápido y que pueda realizarse en 1 o 2 días. Es un procedimiento que puede conllevar tiempo, pero que puede solucionar bastantes como trabas o inconvenientes que se hayan tenido entre la EPS y las IPS. Finalmente, tenemos que comentarles sobre la resolución 2490 del 2020 de la Superintendencia de Industria y Comercio, y para este punto volvemos nuevamente con
con nuestro socio del área de competencia que conoce esta norma y que nos las puede explicar de una mejor manera. Jorge, adelante. Gracias, Cristian. Pues sí, la Superintendencia de Industria y Comercio el 11 de mayo emitió esta resolución que consagra la posibilidad de que empresas competidoras celebren acuerdos de colaboración con miras a unir esfuerzos y hacerle frente a la crisis desatada por el COVID. Esto fue producto de, digamos, en condiciones de normalidad, los acuerdos de colaboración entre competidores también se permiten, pero están sujetos a un análisis muy profundo sobre los posibles impactos que pueda generar el mercado, toda vez que si bien estas colaboraciones pudieran generar efectos anticompetitivos, solamente serían viables en la medida en que la restricción a la competencia sea menor a los beneficios que se le pueden causar al comprador o al usuario del bien o servicio respectivo. Este tipo de acuerdos igualmente han sido admitidos dentro del marco de esta pandemia en otras autoridades. Tal es el caso, por ejemplo, en Australia, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en donde desde el mismo gobierno y desde la misma autoridad de competencia se han flexibilizado las normas para que sectores claves para atender la pandemia, como en este caso sería el sector salud, puedan unir esfuerzos, colaborar entre sí con miras a, insisto, hacerle frente a esta pandemia. Los lineamientos que impartió la superintendencia en esta resolución son muy importantes por dos razones. Por un lado, deja claro que cualquier acuerdo anticompetitivo que pueda entenderse como un cartel empresarial sería violatorio de las normas de competencia y en esa medida no son viables. No obstante, prevé la posibilidad de que y reconoce que las circunstancias actuales demandan la necesidad de colaborar entre sí en distintos sectores y prevé la posibilidad de que se den ciertos acuerdos de colaboración que pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser acuerdos de investigación y desarrollo conjunta o de compras conjuntas o de comercialización o atención o prestación de servicios de manera conjunta o bueno, puede haber toda una mezcla de situaciones, depende de las circunstancias. En este caso, por ejemplo, contratar conjuntamente una plataforma, por ejemplo, para efectos de la telemedicina, uno podría pensar en algo por el estilo. Y establece que esos acuerdos se permitirían, pero deben reunir 4 condiciones. La primera es que el acuerdo tenga por objetivo la obtención de eficiencias, y las eficiencias se pueden medir de distinta manera y son de distinta naturaleza. Las eficiencias pueden ser, por ejemplo, reducción de costos en la operación, ¿sí? Y esto pues permitiría aliviar un poco las finanzas o la estructura de costos de las empresas. Podrían ser igualmente compartir riesgos y no asumirlos de manera independiente. Podrían ser incrementar inversiones o agrupar conocimientos técnicos o aumentar la calidad y la variedad de los productos o lanzar de manera más oportuna determinadas innovaciones, para mencionar solo algunas. Igualmente, esas restricciones a la competencia deben ser indispensables para alcanzar esas eficiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser necesarias y difícilmente se podrían obtener de otra manera si no fuera mediante la colaboración. Tercero, el traslado de el beneficio se le da al comprador, establece la resolución. No será suficiente la generación de unas eficiencias simplemente para beneficiar a las empresas que hacen parte del acuerdo, sino que debería obtener el comprador algún beneficio. Y finalmente, no debe tener como resultado la eliminación de competencia. Es decir, no se trata que la colaboración consista en acordar
precios o en acordar restricciones que, digamos, han sido entendidas como indeseables e ilegales, ¿no? Como el acuerdo de precios o de tarifas. La superintendencia, algo innovador en esta resolución, y eso es para tenerlo presente, es que establece un deber de notificar esos acuerdos. Esto, digamos, antes no existía. Yo me imagino que, aun cuando no está en la parte emotiva de la resolución, lo que quisiera la superintendencia, si bien está flexibilizando, quisiera es poder tener visibilidad de los distintos acuerdos de colaboración entre competidores que se puedan estar dando para efectos de monitorearlos y eventualmente, una vez baje la crisis de la pandemia, poder medir las posibles consecuencias del mismo, ¿no? Y que no sea el acuerdo un facilitador para la realización de prácticas anticompetitivas. Dentro de esa notificación, pues básicamente se trata de describir en qué consiste el acuerdo de colaboración, identificar a las partes intervinientes, a las empresas que hacen parte de ese acuerdo, los productos y servicios que se verían afectados por el acuerdo, el contenido específico, la duración, precisando el momento de inicio y la finalización proyectada. Y para eso, digamos, la autoridad eventualmente podría solicitar el concepto previo del supervisor de un sector. En este caso, por ejemplo, podría eventualmente solicitar la opinión de la Superintendencia de Salud. Importante tener en cuenta que estos acuerdos, y esto me parece que un sector como el sector salud debería considerarlo, y haciendo un poco la revisión de lo que ha sucedido en otras partes, esto resulta muy oportuno. Pienso yo, por ejemplo, en, no sé, la necesidad de compartir cierto tipo de información para efectos de disponibilidad de insumos, medicinas, disponibilidad de camas para hospitalización, etcétera, que permitan eventualmente hacer la atención a los pacientes mucho más eficiente. Con esto, en relación con esta parte. Perfecto, Jorge, mil gracias. Frente a estos temas de acuerdos de colaboración entre competidores, que es un punto que es perfectamente aplicable al sector salud, como lo indica Jorge, tenemos que tener en cuenta que una cosa es la regulación de la Superintendencia de Industria y Comercio y otra cosa es la regulación o las limitaciones que indica la regulación del sector. La Superintendencia de Industria y Comercio está dando vía libre a los acuerdos de colaboración entre competidores. Eso significa que pueden haber acuerdos de consorcio, uniones temporales, outsourcings, etcétera, en otros sectores. Sin embargo, en el sector salud hay que tener mucho cuidado con estos acuerdos de colaboración entre prestadores de servicios de salud o entre EPS, porque pues las normas colombianas y las normas del sector salud sí tienen unas restricciones que no se eliminan por la expedición de esta regulación. La norma, como bien saben ustedes, limita y prohíbe, por ejemplo, la subcontratación de servicios de salud. Una IPS que tiene un servicio de salud habilitado no puede subcontratar a otra IPS para prestar el servicio de salud que ella tiene habilitada y que ella está contratando, porque eso sería una intermediación en el sector salud, lo cual está prohibido e incluso puede llevar a la comisión de delitos. Lo segundo es que estos acuerdos de colaboración pues tampoco pueden llevar a una externalización de los servicios que incumpla las regulaciones de la Superintendencia de Salud. Y tercero es que respecto de las uniones temporales o consorcios que puedan realizar entre las IPS para la prestación del servicio de salud, por ejemplo, dos IPS se unen para aumentar su capacidad hospitalaria, para aumentar el número de camas, para aumentar sus insumos y de esa manera poder ofrecer un mejor servicio de salud a la EPS. En esos casos,
lo que debe suceder bajo la regulación de la Superintendencia Nacional de Salud es que esas uniones temporales y consorcios deben ser realizados y constituidos de forma previa a la contratación con las EPS. Es decir, estos acuerdos de colaboración entre competidores que tengan o que estén arropados bajo figuras como uniones temporales y consorcios, van a tener que ser realizados de forma previa a la contratación y la prestación efectiva de los servicios de salud bajo esos acuerdos de colaboración. De otra manera, podrían llegar a estar prohibidos o estar en incumplimiento de los requisitos de la norma. Esos son como los comentarios finales respecto a este acuerdo de colaboración entre competidores desde la regulación del sector salud. Sabemos nosotros que hay bastantes temas regulatorios en el sector salud que se están moviendo todos los días, que hay bastantes cambios, que las normas crean distintos cambios en distintos campos. Nosotros decidimos escoger para esta llamada los puntos que consideramos más relevantes o en los que, además del tema regulatorio, podríamos nosotros darles un input adicional sobre otro tipo de impactos. Y pues por temas de tiempo hasta este punto es que tenemos la presentación y los temas que podemos tratar de explicarles y de crearles un valor agregado. No quisiéramos terminar la presentación sin antes tener pues una ronda de preguntas si a ello hay lugar, y pues les cedo la palabra o el chat a quienes quieran realizar las preguntas, no sin antes agradecerles por su atención. Pues Cristian, Jorge, Oscar, muchísimas gracias por la presentación. Muy importante ese tema que ustedes tocaron ahorita al final. Es más, ayer lo tuvimos en una reunión precisamente de clínicas renales, porque en el marco de lo que queremos hacer para proteger tanto a los pacientes como al recurso humano que está atendiendo a los pacientes en hemodiálisis, ya estamos precisamente utilizando este instrumento nuevo de la SIC. Entonces, sí, muy oportuna la presentación, porque nos abre esa posibilidad de tener espacios de articulación entre prestadores, digámoslo, entre competidores, sin que la superintendencia pues tenga un impacto posterior sobre ellos. Vimos unas experiencias muy positivas, por ejemplo, en Estados Unidos, México y Chile, de cómo las superintendencias correspondientes en estos países han facilitado que las entidades puedan realizar convenios entre ellas para mejorar esa eficiencia al llegar a la población. Entonces, muchísimas gracias. Así es, y déjame agregar algo. Dale, Jorge. Adicionalmente, en la legislación colombiana existe una figura que aplica también para el sector salud, muy vieja, desde 1959, que se llaman las denominadas excepciones de bloque. Y las excepciones de bloque consisten en que uno podría ir a donde la superintendencia a pedirle que autorice un acuerdo entre competidores, pero un acuerdo que podría ser a todas luces anticompetitivo, no como estos acuerdos de colaboración. Un acuerdo que sería a todas luces anticompetitivo, pero que se justificaría para la estabilidad de un sector. Aquí, digamos, la condición es preservar la estabilidad de un sector, ¿no? Y esa es una figura que ha sido poco utilizada, pero que se ha utilizado. De hecho, en el sector textil, en el sector de la construcción y en el sector agrícola se ha usado, y pues tiene unas exigencias muy altas, pero es una de las herramientas que también los distintos sectores de la economía pueden tener para efectos de hacerle frente a esta crisis. Así es, Jorge. Y Carlos, precisamente estos temas en el sector salud son bastante importantes. Hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se plantean estos acuerdos de colaboración para no infringir otras restricciones regulatorias. Tal vez vale la pena explorar temas de servicios de interdependencia, servicios asistenciales, lo que les comentábamos de las uniones temporales, los consorcios, la externalización posible de servicios de salud.
pero que en todo caso no lleguemos a incurrir en una subcontratación de los servicios que están habilitados. Perfecto. Sí, de acuerdo, muy bueno. Bueno, abrimos espacio para que si alguien del público tiene preguntas, tiene inquietudes, las planteemos por esta vía para que abran su micrófono o nos pidan la palabra aquí por el chat que tenemos a mano izquierda. Entonces, abrimos el espacio. Hola, muy buenas tardes. Sí, Javier, dale. Muchas gracias. Yo tengo una inquietud frente a la compra de cartera. Este proceso de compra de cartera se cerró el 27 de abril. No sé si ustedes tengan alguna información de que vayan a abrir algún otro proceso para continuar comprando cartera de las IPS. Hasta el momento nosotros, Javier, no conocemos de una nueva ronda de compra de carteras por parte de la ADRES. Sabemos que tenían un presupuesto establecido para ello, que ya se completaron las solicitudes, pero que al ser un mecanismo de inyección de capital a quienes están afrontando esta emergencia sanitaria, es muy posible que dentro de este nuevo estado de emergencia sanitaria se puedan volver a expedir este tipo de decretos y resoluciones, pero a la fecha no tenemos conocimiento de uno nuevo. Ya nosotros lo estamos esperando porque de los 700.000 millones que habían habilitado, solamente pasaron solicitudes por 412, sino que los términos estaban muy apretados. Sí, Javier, te complemento y complemento lo que mencionaba Cristian. El otro día precisamente en la junta directiva tuvimos a la viceministra, mencionó este tema de los primeros 700, de los cuales se utilizaron 400 y quedan pendientes 300. Y adicionalmente hay un tema relacionado con una compra de cartera que la tenían dispuesta, la tenían dirigida para los aseguradores y en vista de que no fue utilizada por los aseguradores, la iban a dirigir a prestadores. Entonces viene un segundo tema de compra de cartera. Entonces nosotros estamos pendientes precisamente de esa nueva apertura que se realice. Cuando la tengamos, nosotros les informamos también oportunamente de los trámites. Muchas gracias. Kenny Kenny. Leonardo pidió la Ajá. palabra. Sí, perfecto. Dale, Kenny. Tal, buenas tardes para todos. Tengo una pregunta, me gustaría de pronto que me ampliaran un poco la información que estaban dando sobre el acuerdo entre competidores, en especial lo que está sucediendo con empresas que atienden a pacientes de hemodiálisis. Sí, te cuento lo que estamos trabajando hoy perdón, Cristian, Jorge, les cuento lo que tenemos hoy planteado. Es una figura en la cual precisamente a partir de la protección que queremos hacer, tanto del recurso humano que está atendiendo este tipo de pacientes, como a los pacientes mismos, se está tratando de buscar la concentración de estos pacientes que en algún momento se contagien en unas únicas clínicas. Entonces se seleccionaría por ciudades, en los sitios donde se presente esta situación, se seleccionaría la clínica a la cual se llevarían estos pacientes sin importar cuál es la clínica en la cual la venían atendiendo. Entonces, por decir cualquier cosa, los pacientes de Vibraum que en algún momento resulten contagiados, si estaban en Bogotá y se seleccionaron las clínicas de Davita, se podrían llevar a esa clínica de Davita, y los pacientes de Davita seguirían en un proceso diferente para otras clínicas. Entonces lo que hacemos es concentrar al paciente que se contagie, lo aislamos en esas clínicas y de igual manera establecemos unos protocolos ideales adicionales para el recurso humano que está atendiendo ese tipo de pacientes. Recién lo estamos empezando a trabajar, estamos viendo, tal como lo mencionó Jorge y Cristian, estamos viendo estos elementos de competencia. Ya hemos hablado algo con el viceministro, ya hemos hablado algo con ministerio, pero recién estamos empezando a dar esos pasos técnicos y jurídicos para ver cómo logramos hacer algo bien. Sí, básicamente para complementar
lo que Carlos venía diciendo es la filosofía detrás de la resolución y de este tipo de acuerdos es permitir que entre empresas que están, digamos, en el mismo eslabón de la cadena o que son empresas que compiten entre sí, pueda existir cierto tipo de coordinación que en condiciones de normalidad normalmente no se permiten, pero que dadas las circunstancias, las normas de competencia requieren cierta flexibilidad para efectos de que en este caso los hospitales y las clínicas puedan ser más eficientes a la hora de prestar el servicio, pues no solo sea un tema de eficiencia, sino que pueden haber razones también de salud pública detrás que los justifiquen. Por lo que le entendía a Carlos era sobre todo es reducir el riesgo de contagio, ¿cierto? Y poder tener un mayor control sobre cierto tipo de pacientes para estos efectos. Entonces, eso digamos es un ejemplo, pero podría haber más ejemplos. Pienso yo, por ejemplo, que las cadenas de abastecimiento podrían estarse viéndose impactadas porque muchos de los productos o son importados o las materias primas para esos productos son importados y de pronto los hospitales también al tener sus finanzas golpeadas, uno podría pensar eventualmente en la posibilidad de compras conjuntas o negociaciones conjuntas con proveedores o intercambio de información como lo planteé en mi intervención anterior para efectos de utilizar las camas disponibles o los insumos o lo que sea de manera mucho más ágil. En fin, pues las combinaciones posibles de acuerdos son infinitas, pero lo que yo sí quisiera transmitirles es que esta es primero una oportunidad y segundo es una herramienta que para una situación como la actual, en mi consideración se amerita. Sí, Al de menos acuerdo. se amerita explorar, ¿no? Perfecto. Sí, eso es cierto. Muchas Tengo gracias. entendido que ahorita en el marco del COVID ya le autorizaron, por ejemplo, a transporte. Creo que algo con respecto a Yo les logística. puedo dar detalles de eso. Por ejemplo, en el caso de transporte de carga terrestre, Ese, correcto. el decreto 482 emitió una norma en donde dice las empresas de transporte pueden celebrar acuerdos entre competidoras para colaborarse y coordinarse entre sí, y aun cuando esos acuerdos en condiciones de normalidad ameritarían sanción, dada la emergencia, los autorizamos y los permitimos, ¿sí? Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice la norma. ¿Y eso qué busca? Pues que puedan coordinarse para efectos de garantizar que el abastecimiento de productos que se necesitan de cara a enfrentar la crisis se da sin interrupción, que las personas puedan pues, hacer mercado y encontrar medicinas, comida, en fin, productos de higiene, porque pues se sabe que en temas de operaciones de transporte terrestre se han disminuido, igualmente se han disminuido y de hecho los fletes también han subido por falta de disponibilidad y por eso se justificaba, digamos, la coordinación y la colaboración entre empresas de transporte. Ujú, de acuerdo. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Y no para agradecerle a Jorge, a Cristian, toda su colaboración y toda su disposición para acompañarnos en estos seminarios. No, muchas gracias a la Andy y a ti, Carlos, por la invitación. Y bueno, y estamos disponibles para lo que necesiten en el futuro. Perfecto. Jorge, Muchas Cristian, gracias, muchísimas gracias. Carlos y Juan Muchísimas Felipe, gracias. por la Muchas oportunidad gracias. y a todos los participantes, muchas gracias por su tiempo. Esperamos haber generado un valor agregado en ustedes y esperar que si tengan
Cualquier duda adicional, pues acá estamos para servirles. Perfecto. Por el momento yo creo que los invitamos a nuestro nuevo seminario que será dentro de 8 días también a esta misma hora con otro de los temas jurídicos que tenemos planteados con ustedes. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia y quedamos pendientes. Ya les remitiremos la invitación para el siguiente módulo. Muchas gracias. Que tengan una feliz